Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos ya a nuestra octava enseñanza el día de hoy de este estudio expositivo consecutivo de las cartas de Pedro. Y la enseñanza del día de hoy se llama Anhelando el crecimiento espiritual. Anhelando el crecimiento espiritual. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Anhelando el crecimiento espiritual. Dentro de la biografía de un gran predicador, uno de los tantos que hemos tenido durante la historia, cuenta que George Whitefield, perdón mi inglés, supongamos que se pronuncia así, George Whitefield, estaba predicando en un lugar en Inglaterra de donde él era. Y cuando él estaba predicando en la iglesia donde él estaba, había un hombre sentado en ese lugar, en la congregación, y ese hombre llevaba en los bolsillos llenos de piedra para arrojárselas a George Whitefield. Sin embargo, oyó con paciencia la oración, pero no había recién anunciado el texto de la enseñanza y el hombre sacó una piedra y la mantenía en su mano, esperando una buena oportunidad para tirársela al que estaba enseñando. Pero Dios mandó una palabra a su corazón y la piedra cayó de su mano. Después del sermón, este hombre fue a ver a Whitefield y le dijo: Señor, hoy vine a oírlo con el propósito de quebrarle la cabeza. Pero el Espíritu Santo, por medio de usted, ha quebrantado mi corazón. El hombre probó más tarde ser un sincero convertido y vivió honrando el Evangelio. Y eso, hermanos, es el poder de la palabra de Dios. Pedro ha estado enseñándoles a sus destinatarios las grandes bendiciones que hemos tenido a través de la elección de Dios Padre, a través de la santificación del Espíritu y a través de obedecer y ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Y de ahí en adelante habla de esa esperanza viva que tenemos porque hemos hecho herederos, nos da una esperanza, ha dado una fe que es más valedera que el oro, nos ha entregado un evangelio que incluso los profetas del Antiguo Testamento estaban llamados a entregar, no para ellos, sino para los que eran en el futuro. Y a raíz de eso nos llama una vida santa, una vida de temor, una vida de amor, que es todo lo que hemos visto a lo largo del capítulo 1 de Pedro. Y son hermosas bendiciones, hermosos llamados, respuestas de santidad, de temor y de amor por ese gran acto que Dios ha hecho en nuestra vida. Y todo eso que hemos visto está íntimamente relacionado con lo que hemos leído en estos 3 versículos.
Y frente a tal grado de bendición, frente a tal grado de acción que tenemos de parte de Dios en nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad. Por supuesto que es Dios el que actúa en nosotros, porque humanamente no hay fuerza, no hay capacidad que nos lleve a vivir una vida de santidad mayor, sino es la acción de santificación progresiva que Dios hace en nosotros, pero que nosotros tenemos responsabilidad de que eso vaya avanzando. El llamado es a santificarnos, a crecer en el temor de Dios, no a ser una barrera, no a ser un obstáculo, ni tampoco a ser un actor pasivo de lo que Dios hace en nosotros. A la luz del pasaje vemos que para poder crecer es necesario dejar cosas y tomar otras. Principio que vemos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios 4, donde le dice Pablo a la iglesia en Éfeso, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Ese es otro principio de dejar y tomar. Y hoy día, en este pasaje que hemos leído para el estudio de hoy, vemos esta realidad. ¿Qué es lo que el creyente debe dejar para crecer? ¿Qué es lo que el creyente debe tomar o desear para crecer? Estas son las preguntas que vamos a responder a la luz del pasaje que hemos leído. Vamos al versículo 1. Y a la luz de este pasaje, hermanos, vamos a ver lo que debemos de dejar. Y no debemos de olvidar el contexto en el que está esta carta. ¿Cuál es el contexto? Hermanos que han sido expatriados por la persecución y que están diseminados a lo largo de un gran territorio, Ponto, Galacia, etcétera, etcétera, como dice el versículo 1 del primer capítulo. A ellos, y quiero que tengan esto en mente porque al final de este versículo les voy a hacer un comentario respecto de eso que es importante de considerar. Pero Pedro comienza diciendo en estos versículos, desechando pues. Y como les decía, esto está conectado. Ese pues, es decir, a razón de todo lo que ya les he dicho, de todas las bendiciones que tenemos, desechen. O sea, no hay otra opción. El camino lógico a seguir es que desechen. Hemos sido regenerados, como le veíamos, no por simientes corruptibles, sino por una simiente incorruptible a través de la palabra de Dios. Y esa nueva regeneración o ese nuevo nacimiento nos genera que somos nuevas criaturas. Y esa transformación, como dice 2 Corintios 5:17 o 5:10, todo lo que pasó es quedado atrás, todo lo viejo es desechado, he aquí son todas las cosas hechas nuevas. Si algo es nuevo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Manifestarlo. Si una vieja escoba no barre como necesito que barra y la cambio por una nueva, ¿qué va a suceder? Va a barrer bien. Como dice el dicho, toda escoba nueva barre bien. Nosotros hemos sido hechos nuevos. El punto es que nuestra nueva naturaleza no se degenera con el tiempo, sino que tiene que ir potenciándose con el tiempo. Porque estamos en una santificación progresiva. Y como dice Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Antes del nuevo nacimiento éramos malos árboles. Por lo tanto, dábamos malos frutos. Hemos sido regenerados. Como hemos sido regenerados, somos buenos árboles. ¿Qué fruto debemos dar? Buenos frutos. Por lo tanto, si un árbol ha sido cambiado y ha sido regenerado, tiene que desechar los malos frutos y comenzar a dar los buenos frutos,
porque esa transformación tiene que ser notoria, porque por los frutos vamos a saber si es un árbol bueno o es un árbol malo. Y este nuevo nacimiento genera un contraste muy potente, que es dejar lo viejo y comenzar a vivir con lo nuevo. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ahí tenemos un gran contraste, hermanos. La carne con el espíritu. Y nosotros seguimos batallando. Pablo lo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero, eso hago. Y está esa lucha, esa pelea en nuestra naturaleza aún. El punto es que como creyentes tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vencer a la carne y vivir en el Espíritu para dar buenos frutos y manifestar nuestro nuevo nacimiento. Ahora, esta acción de regenerar, como lo hemos estado viendo, es una acción divina, pero no es solamente una responsabilidad de Dios el trabajar en esto. Obviamente lo hacemos en sus capacidades, en su espíritu, pero nosotros también tenemos responsabilidad. Por eso, Pablo escribe en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, les dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos, trabajen, ocúpense, laboren en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Porque la van a perder? No, porque es necesario ir progresando. Salvación en este sentido no es ser salvo, sino que es la salvación que ya tenemos. Es como estar construyendo una casa. Es como estar construyendo una casa. Si se puso en el fundamento y hay que empezar a levantar las murallas, ¿quiere decir que si yo tengo que terminar de poner el techo, tengo que comprar el terreno de nuevo? No, tengo que seguir trabajando. Nuestra salvación, Dios la hace completa, pero de alguna manera nos involucra en que nosotros debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que desechar todo lo malo, todo lo que no esté de acuerdo con aquel que nos ha comprado, con aquel que nos ha hecho nacer de nuevo. Y desechar significa, en el griego, tiene el sentido de desvestirse de una prenda, tal cual como lo hace Efesios capítulo 4, donde dice, despójense y vístanse del nuevo hombre. Por lo tanto, tenemos claro, hermanos, que nosotros debemos desechar, tenemos que desvestirnos, sacarnos. ¿Qué cosa? Y aquí Pedro hace una lista que vamos a ir analizando. Dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es interesante cómo aquí menciona todo en algunos elementos y de alguna manera podríamos aplicarlos a todos. No podemos dejar un poquito de malicia, un poquitito de engaño. No, todo tiene que salir de nuestra vida. Todo tiene que ser desechado. Debemos batallar, hermanos, para una pureza completa. No transar algunos aspectos. No dejar algunos pecados porque son más regalones. Como dice, o como llama su libro Bridges, pecados respetables porque les damos cierta cabida en nuestra vida. Ahora, esto tampoco se trata de que sea perfeccionismo. No se trata del momento en que nacemos, pasamos a ser perfectos porque no lo somos, porque somos pecadores, pero tenemos que avanzar de una manera progresiva a un mayor grado de santificación. El primer elemento que menciona Pedro es la malicia.
que en el griego significa maldad, perversión o hacer cosas con fines malvados. Y nuestro mandato de parte de Dios es que no hagamos mal a nadie. Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19. No os venguéis, no hagáis lo malo vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nosotros, amados hermanos, estamos llamados a los que nos hacen mal, no a hacer cosas perversas a los demás, sino que hacerles el bien. Pero ¿cómo? Pastor, ¿cómo voy a orar por aquel que me robó? ¿Cómo voy a orar por aquel que me hizo daño? ¿Por aquel que me maltrató? Paga bien, con bien al mal. Dios se va a encargar de vengarnos, de hacer lo que tenga que hacer. Nosotros no somos dioses. ¿Cuál es nuestro llamado? Hacer el bien. A pagar con bien el mal. Y debemos demostrar esa nueva naturaleza. Y un gran ejemplo la tenemos en Dios. Nosotros éramos pecadores, los más malvados delante de sus ojos. ¿Y qué hizo? Rescatarnos. ¿Qué es lo que debería haber hecho? Habernos pagado con lo que nos merecíamos, la muerte. ¿Y con qué nos pagó? Con su Hijo. Mostrando bondad, mostrando misericordia, mostrando un inmenso amor. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros? De esa misma naturaleza. No pagando mal por mal, sino que bien por mal. Y es interesante lo que le dice Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos madurar y debemos crecer, como vamos a analizar en los versículos que vienen más adelante, pero debemos mantener esa inocencia que los niños tienen, para dejar el mal de lado, la malicia de lado, las cosas perversas, porque nos hacen mal. ¿Y qué viene a nuestra mente? Esto no se va a quedar así, este me las va a pagar, no sabe con quién se metió, yo soy un hijo de Dios. No, hermanos, Dios es el que se va a encargar. Nosotros pagamos bien, aunque nos hayan hecho mal. Dejamos fuera la malicia. Segundo, engaño, que en el griego quiere decir astucia o sagacidad para engañar a otro. Ahora, ¿con qué hemos sido nosotros salvados? ¿Con qué simiente? Una simiente incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y la palabra de Dios, ¿qué es lo que es? La verdad. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, la verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, en nuestra obra de salvación y de santificación solo vemos verdad, dentro de otras cosas, por supuesto. Si hemos sido salvados por la palabra de verdad, rescatados por quien es la verdad, ¿puede haber engaño en nosotros? No. Por eso debemos desecharlo.
Porque todo lo que hay en Dios es verdad y en nuestra nueva naturaleza en Cristo, el engaño tiene que ser dejado de lado. No puede haber doblez, engaño o mentira. Salmo 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por lo tanto, no debemos andar engañando, no debemos tratar de presentar una cosa que es por algo que no es. Junto con eso está la hipocresía, que es el tercer elemento de esta lista. Toda malicia, todo engaño, hipocresía. Y la hipocresía en griego significa una falta de sinceridad al tratar de aparentar tener algo que no se tiene. El engaño puede ser por palabra, la hipocresía es mucho más actuada, por decirlo así, es más práctica. Pero son primos hermanos, términos similares pero no iguales. Y nosotros, hermanos, debemos estar apartados de falsas apariencias. No debemos vivir aparentando cosas que no somos. Debemos hablar, debemos de vivir de una manera sincera, de una manera verdadera. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, podemos aparentar ser muy santos, aparentar que somos muy puros, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 24:12. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces, hermanos, nosotros no podemos vivir, porque a los demás los podríamos engañar, sí, podemos engañar a los que nos rodean, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Él va a tener muy claro que estamos siendo hipócritas, manifestando ser algo que no somos. Y es quizás el pecado menos visible a la luz de los hombres, pero a Dios, como les decía, no lo podemos engañar. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. El pueblo de Israel estaba seguro que estaba haciendo las cosas bien, pero Dios conocía sus corazones y decía: ellos no están cerca mío, solo de labios, solo de palabras, pero su corazón está lejos. ¿Y Dios qué es lo que quiere? Nuestro corazón. ¿Está bien obedecerlo? Por supuesto que sí, pero tenemos que hacerlo de una manera sincera, de nuestro corazón. Por lo tanto, no podemos decir algo con nuestros labios y vivir de una manera distinta. Cuarto elemento, envidias, que significa rencor o resentimiento por el éxito de otros. Y esto es una manifestación típica de la carne. En Gálatas 5:21, cuando se habla de las obras de la carne, está la envidia. Y esto se manifiesta a través de un desagrado profundo por lo que el otro tiene y yo no lo tengo. O por lo que el otro logró y yo no lo logré. ¿Por qué el otro sí y yo no? Y esto, hermanos, se puede presentar de muchas formas. Por eso dice envidias, no envidia. Porque puede ser de muchas maneras. Por muchas cosas. Y este mandato de dejar las envidias va en estrecha relación con el mandato o la respuesta que tiene que haber en nosotros de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó, como lo veíamos la vez anterior. ¿Por qué lo afecta? Porque no estamos potenciando al hermano para que, por ejemplo,
tenga más prosperidad. Oh, el hermano se compró un auto nuevo, qué alegría, qué gozo, qué bien por ti, hermano. Voy a ir a comprar uno yo, voy a vender el mío, me voy a comprar porque yo quiero ese mismo. Pero de un color más bonito porque ese color no me gusta mucho. No, el hermano se tituló, oh, es que bueno, oh, ya me voy a poner a estudiar porque no puede ser, ¿cómo el hermano lo sacó y yo no lo voy a sacar? Eso no manifiesta, hermano, amor. Tenemos con gozo y alegría manifestar el amor. Hermano, qué gozo, qué bueno que tienes un vehículo nuevo, que te titulaste. En fin, tantos ejemplos que podríamos dar. Con gozo y alegría tenemos que manifestarle ese aprecio y esa alegría por haber logrado algún propósito. Y finalmente, Pedro dice, y todas las detracciones. En el griego, la palabra es katalalias, que se traduce como calumnias o palabras falsas para dañar la reputación del otro. Y esto es un pecado serio, hermanos, que incluso Dios determina que tiene que ser disciplinado dentro de la iglesia. Primera carta a los Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idolatría o maldiciente, que es sinónimo de detractor, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué manifiesta el hablar mal de otro, el ser maledicente? Es que se tiene una lengua que no está siendo controlada por el Espíritu. Santiago 3, del 5 y 6, perdón. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces no debemos hablar mal de nadie, ni menos de los hermanos. Otra vez, esto no manifiesta amor. ¿Por qué hablamos mal a espaldas de los hermanos? Ay, mira, el hermano hoy día no me saludó, el próximo domingo no lo pienso saludar. Eso es maldad, eso es maledicencia. Tenemos que desechar esos pensamientos. El llamado que tenemos es considerar a los demás por sobre nosotros. Nada hagáis por contienda. Filipenses 2:3, perdón. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y es así como debemos desecharnos de todas estas cosas. Malicia, engaño, hipocresías, envidia, detracciones no pueden estar presentes en nuestra vida. Y hacemos bien mirar estos elementos uno por uno. Pero también, hermanos, como yo les he dicho en otras ocasiones, debemos de mirar esta lista en su conjunto. Porque Pedro, por ejemplo, aquí no menciona ninguna inmoralidad sexual, no menciona la lascivia, por ejemplo. ¿Por qué Pedro no está mencionando esos pecados que por supuesto no pueden también estar en nosotros? Tenemos que desecharlos de nuestra vida. ¿Pero por qué no los menciona? ¿Qué podríamos concluir? Y por eso les mencionaba que tuvieran en mente el contexto de la carta. ¿En qué contexto está? Persecución, dispersión. Una iglesia que está siendo perseguida. ¿A qué humanamente los está empujando? ¿A maldecir? Oye, este tal que me está persiguiendo. ¿A engañarse? No, yo no soy cristiano. ¿Lo está empujando a ser hipócrita? No, yo vine una vez nomás, pero no, yo no creo en lo que ellos creen.
Lo está empujando a envidias. Oye, a ese, ¿por qué le pegaron menos azotes que a mí? ¿Por qué no le pegaron los mismos? ¿Por qué a de allá los persiguieron 3 días y a mí 4? ¿Y para qué decir las detracciones? La iglesia estaba siendo empujada a humanamente responder con todas estas cosas frente a la persecución. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro? Cuando los persigan, ustedes no respondan como respondería cualquier otro. Ustedes son nuevas criaturas. Ustedes han nacido nuevos, han sido regenerados. Por lo tanto, desechen todas esas cosas. Por lo tanto, hermanos, nosotros, ¿qué debemos comprender a la luz no solamente de lo literal de que nos dice este pasaje de desechar malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones? Es que ninguna obra de la carne tiene que estar presente en nuestra vida, porque hemos nacido de nuevo. Todo pecado tiene que ser desechado, creciendo en santidad. Y por supuesto que vamos a batallar con algunos más que otros, porque todos tenemos un contexto distinto. Y a lo mejor nuestro contexto nos empuja a ser más hipócritas. A otros el contexto los va a empujar a ser más engañosos. A otros quizás su contexto los va a llevar mucho más a la inmoralidad sexual. Pero con todos ellos tenemos que batallar. Y gracias a Dios que tenemos la nueva generación en nuestra vida, el Espíritu Santo morando en nosotros, para batallar y vencer todas esas cosas y desecharlas. Todo esto es lo que tenemos, hermanos, que desechar. Tenemos que dejar. Vamos al versículo 2. Para que veamos qué es lo que debemos de buscar. Ya respondimos a la pregunta, ¿qué es lo que el creyente debe de dejar? Tiene que dejar todo lo que menciona el versículo 1. Engaños, malicia, hipocresía, envidias y todas detracciones. Ahora, ¿qué es lo que el creyente tiene que desear o tomar para crecer? Veamos qué es lo que nos dice este versículo. Parte diciendo, desead como niños recién nacidos. Y aquí es donde está el contraste. Contraste es desechen, pero deseen. La palabra desear en el griego habla de un deseo fuerte y persistente. No es como, por ejemplo, cuando digo, oh, tengo ganas de comerme un completo, me como un completo y las ganas de comer completo desaparecen. Este deseo es permanente, constante y fuerte. Y ojalá no tengamos ese deseo con los completos, porque si no vamos a entrar en un problema serio de nutrición. Pero con la palabra de Dios no nos sucede eso. Tenemos que tener este deseo fuerte y persistente. Y lo pone como un ejemplo los recién nacidos. Creo que todos de alguna manera hemos tenido esa experiencia más cercana o no tan cercana de ver cómo un recién nacido desea su alimento. Cuando tiene hambre, dice, mamá, tengo hambre. Llantos, gritos, unos más que otros, pero desesperación. Se chupan sus manos porque les falta el alimento. Y así se lo manifiesta de una manera clara a su mamá, a su papá o a quien lo esté cuidando en ese momento. Y esa ilustración, hermanos, es lo que tiene que permanecer en nosotros. Ese deseo de estar con la palabra de Dios, de desear ese alimento espiritual que solamente Dios nos puede dar. Ahora, algunos creen, por esta ilustración, que esta carta está destinada
solo a nuevos creyentes. Pero como lo hemos visto, por ejemplo en la carta a los Corintios, como leímos, tenemos que mantenernos como niños en nuestra maledicencia, en nuestra malicia, pero tenemos que madurar y crecer en nuestra forma de pensar. Por lo tanto, aquí no se está dirigiendo, además que en el contexto, como hemos visto, este deseo habla de un deseo fuerte y persistente. Sería una contradicción decirle crece para que tú crezcas y no seas un niño, pero sigue deseando como un niño fuertemente el alimento. Por lo tanto, esto es un mandato para todos los creyentes y no un mandato a permanecer en un estado de recién nacido, porque como dice más adelante, para que crezcáis. ¿Qué es lo que el creyente debe desear tan profundamente? Segunda parte del versículo, la leche espiritual no adulterada. Aquí en el contexto de la leche espiritual la debemos entender como la palabra de Dios. Es el alimento espiritual. ¿Por qué? Primero, 2 Timoteo 3, 16 y 17, pasaje conocido. ¿Qué es lo que nos dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo es el hombre antes de recibir toda la palabra de Dios? Imperfecto. Y termina el versículo diciendo, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente. No le va a faltar nada a través de la enseñanza, del redarguir, del corregir y de la instrucción que da la palabra de Dios. El creyente no necesita nada más que la palabra de Dios para ser perfeccionado y estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que debe decir el creyente entonces? La palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres saber cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Con qué lo debes comparar? Con la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a los de Filipenses, pensad en esto, lo que es agradable, lo que es puro, lo que es digno de alabanza, todo lo que esté de acuerdo finalmente con la palabra de Dios. En eso pensad, en Filipenses 4. Por lo tanto, hermanos, si la palabra de Dios es la que nos perfecciona y nos hace perfectos para toda buena obra y nos hace entender nuestras intenciones para saber si hay malicia, si hay engaño, si hay hipocresía, si hay maledicencia o detracciones, es esta la que nosotros debemos de desear. Ahora, hay algo muy, muy interesante aquí. Porque la palabra deseado, el verbo, es un verbo imperativo, por lo tanto es un mandato de Dios a los creyentes que tienen que desear ¿qué cosa? La leche espiritual. ¿Hasta ahí estamos claritos? ¿No es cierto? Pero le agrega un adjetivo, un distintivo. ¿Cómo tiene que ser esa leche? No adulterada. Es un mandato para el creyente que tiene que buscar el alimento que no esté adulterado, que esté puro o no mezclado con impurezas, que es lo que quiere decir esta palabra en el griego. Por lo tanto, es responsabilidad del creyente el buscar la palabra de Dios donde sea predicada sin mezcla, sin contaminación y sin impureza. Y el liderazgo, por supuesto, que tiene que dejar y renunciar a todo tipo de engaño por medio de la palabra. Segunda carta a los Corintios 4:2. Dice,
antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, esto de la palabra de Dios no adulterada puede ir de una mala traducción, y no estoy hablando de las traducciones que tenemos en nuestras Biblias físicas, sino que de la aplicación que un maestro puede hacer, o de una mala traducción que puede hacer, pasando por no exponer con fidelidad la palabra de Dios e incluso no anunciar todo el consejo de Dios. Porque lo está mezclando. ¿Por qué no lo anuncia todo? ¿Por qué hay cosas que la deja de lado si toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir con justicia? Todo el consejo de Dios tiene que ser expuesto. No hacerlo es diluirlo y mezclarlo con pensamientos humanos. ¿Por qué? Porque por algo yo estoy dejando textos que no voy a enseñar, o temas que no voy a enseñar, o que voy a enseñar de acuerdo a otras cosas y no como la Biblia lo enseña. El creyente tiene la responsabilidad de buscarlo, y por supuesto que aquellos que nos toca enseñar tenemos también el mandato de ser puros. Como le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, o la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, tiene un propósito. Volviendo a 1 de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y ahí está el propósito. Para que crezcáis por ella para salvación. Nosotros debemos de desear el alimento espiritual para crecer. No podemos ser niños permanentes. Debemos de crecer. Ese es el propósito del alimento. Y el crecimiento viene por la palabra y no al revés. No, que yo estoy recién en el Evangelio, que no, yo quiero crecer un poquito para poder desear más la palabra. No, hermanos. Es desea la palabra para que crezcas, no crece para que desees la palabra. Si quieres crecer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a la palabra, no esperar un milagro de parte de Dios. Dios ya ha puesto el camino delante de nosotros. ¿Quieres crecer? Busca la palabra. Si no quieres crecer, podríamos dudar de que eres un verdadero creyente porque no estás deseando el alimento espiritual para crecer. Y la palabra de Dios es suficiente para perfeccionarnos, para hacernos crecer. No hay otra cosa. La Biblia es suficiente. No hay nada más que necesitemos. Eso no quiere decir, hermanos, que, por ejemplo, leer otros libros no sea bueno, que nos ayuden a entender lo que la palabra de Dios dice. O porque hay buenos hermanos que han escrito buenos libros, que por supuesto podemos leer, pero hay que leerlos con sabiduría, con prestancia para ver si están apegados a lo que la Biblia dice. Pero ¿qué tiene que ser el centro? Las Escrituras, la palabra de Dios, no mezclada con nada más. La palabra de Dios es la única herramienta que nos lleva a la santidad. Nada más. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y así es como debemos entenderlo, hermanos. Debemos buscar la palabra de Dios para crecer. No hay otra forma. No hay ni psicología, no hay pensamientos humanos, no hay ciencia. Es la palabra de Dios. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor,
Cuando leemos este versículo, como que nos suena a condicional, en el sentido, todo esto si es que ustedes han probado la voluntad de Dios o la benignidad del Señor. Pero en el texto griego lo que quiere decir no es una frase condicional, sino es una frase afirmativa, no lo está reprendiendo, sino que le está afirmando. Es como que les estuviese diciendo: desead la palabra de Dios para que por ella crezcáis, porque ustedes han probado la benignidad del Señor. ¿Por qué lo entendemos así? Por todo lo que hemos visto en el capítulo 1. Han sido escogidos, han sido santificados, han sido rociados con la sangre, tienen herencia, tienen la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes han probado la benignidad del Señor. ¿Qué tiene que decir la iglesia del Ponto, Galacia y a todos los que Él escribió? Sí. Hemos probado la benignidad del Señor. ¿Y qué decimos nosotros? Amén. Hemos probado la benignidad del Señor. ¿Qué tienes que hacer entonces? Desea la leche espiritual no adulterada y desecha todo lo que hay que desechar. Por supuesto que hemos conocido la benignidad del Señor. Esa palabra gustado, si es que habéis gustado, en el griego quiere decir experimentar. No solamente entendemos la benignidad del Señor de manera teórica, la hemos experimentado en nuestra vida porque vemos cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha llevado a la vida nueva. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Permítame leerle un comentario que hace Spurgeon de este pasaje de Salmos. Y él dice: la bondad de Dios es algo que solo podemos apreciar y de lo que solo podemos cerciorarnos a través de la experiencia personal. El banquete de suculentos manjares está dispuesto delante de nosotros. Un banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Dichoso el hombre que se acoge a Él, pues a menos que hagamos nuestras esas bendiciones de la gracia y participemos en ellas, viviéndolas en nuestro interior de una manera viva y real, la dulzura de tales manjares no pasará desapercibida y queda ignorada. Hermanos, hemos probado la benignidad del Señor, la hemos experimentado. ¿Debemos gustarla más? Por supuesto que sí, porque nos falta entrar en comunión con Dios. Pero la hemos experimentado. Y como la hemos experimentado, tienen que llevarnos a dejar lo que hay que dejar y buscar lo que hay que buscar. Desechar lo malo, desechar el pecado y abrazar la deliciosa palabra de Dios para crecer en nuestra salvación. Salvación en el sentido de ir progresando en nuestra santificación, porque nuestra salvación es segura, porque la salvación es de Jehová, es de Dios. Y esta salvación, debe resonar en nuestra mente para tenerla presente, para vivir apegados a su palabra, para vivir apegados a Dios, porque hemos probado su benignidad. Por lo tanto, hermanos, desechemos lo malo. Desechemos esos pecados regalones en nuestra vida. Miremos a Cristo. Cristo no respondió con maledicencia, no engañó, no vivió bajo hipocresía, no fue hipócrita. Fue el que nos amó, mostró la verdad. Y así es como tiene que ser nuestra vida. Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dejemos la posición cómoda que podamos tener actualmente y decir: no, pero es que yo soy así,
el Señor me ama igual. No, hermanos, no seamos mediocres, luchemos, batallemos en contra del pecado, desechemos lo malo y apeguémonos a lo bueno. Deseemos lo único que nos puede transformar, lo único que puede llevarnos a un nivel superior de madurez espiritual, que es la palabra de Dios. Avancemos a la meta, avancemos en pos de los santos. Busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente. Todo lo demás que necesitemos va a venir por añadidura. Seamos, como dice Hebreos, no de los que retrocedemos, sino que de los que avanzamos para salvación. Y que el ver las maravillas de Dios en su ley nos motive a vivir una vida de santidad. Sobre todo pensando que Cristo está a la vuelta de la esquina. Sostengámonos en su gracia. Sostengámonos en esta gran obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Y vivamos de una manera digna al Evangelio. Te invito a que incline su rostro y oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque a través de todos estos pasajes que hemos visto en la carta de Pedro, entendemos cómo tú nos has bendecido tan grandemente a través de tu palabra, a través de esa acción divina que no teníamos cómo adquirirla, solo manifestación de tu gracia. Hoy día nosotros estamos llamados a vivir en santidad, en temor a ti, en amor a nuestros hermanos. Pero hoy día nos entregas un secreto más en nuestra vida cristiana para crecer, para madurar, que es apegarnos a tu palabra, tu hermosa palabra, tu poderosa palabra. Ayúdanos a desearla. Genera en nosotros ese ardor en nosotros de poder estar apegados a tu voz, de escucharte, de leerte, de saber qué es lo que quieres de nosotros a través de tu voluntad manifiesta en tu palabra. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos instruye para perfeccionarnos y prepararnos para toda buena obra. Gracias por lo que nos has dejado. Ayúdanos a atesorarla, a vivir conforme a ella. Te bendecimos en esta mañana y agradecemos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.